se agota, el monte enmudeció, la tierra se estremece en su propio dolor. El verbo que hablaba hoy ya no dio voz, se apaga la llama, se entrega al Señor. No hay gritos de turba, no hay ruido de ley, solo este vacío que envuelve al gran rey. Sus manos clavadas en su frente de hiel, la cruz es el trono de un Dios que es fiel. Cristo en la altura, mira del altar, donde el cordero se deja matar. no hay mayor gloria Que este fracaso, debiendo la muerte, paso tras paso. Silencio sagrado, silencio de Dios. El Gólgota guarda su última voz. la vida se duerme, el velo se rasga, el peso del mundo en su pecho se carga. Bienvenidos a Liturgia Viva, a este podcast en donde hoy, Viernes Santo, contemplaremos al crucificado. Buscaremos con nuestros ponentes el día de hoy profundizar en la sagrada liturgia de hoy viernes. Descubriremos cómo cada parte, cada espacio, cada momento, cada gesto nos debe llevar a comprender que la Iglesia vive hoy y está en luto, sabiendo y entendiendo que este Señor, que este Rey, quiere reinar en una cruz, que decide morir por amor a ti, porque encuentra en ti su gozo, su consuelo, y que por ti es capaz de dar hasta la última gota de sangre. Tenemos una pila grande de documentos eclesiales, de santos patrísticos, que intentarán y buscarán hacerte entender la importancia y la necesidad de hoy de ir a la liturgia sagrada. Estate atento, porque hoy el Señor quiere hablarte a través de sus signos. Escuchemos. Imaginemos por un momento entrar en una iglesia antigua, inmensa, pero las luces están casi apagadas. Casi a oscuras. Exacto. No hay cantos, no suena el órgano, las campanas están completamente mudas, y al mirar hacia el frente, el altar está despojado. O sea, no hay manteles blancos, no hay flores, ni velas encendidas, ni siquiera hay una cruz. Es un vacío absoluto. Sí, el silencio es tan pesado que casi zumba en los oídos. Es un vacío que incomoda, un tipo de impacto mucho más profundo que el ruido. Porque normalmente, cuando pensamos en eventos que cambian la historia del mundo, imaginamos multitudes clamando o un estruendo ensordecedor. Claro, el ruido de la victoria o de la tragedia. Eso es. Pero aquí el sonido ha sido literalmente succionado del ambiente. Lo que queda es, un silencio cósmico. Y ese silencio inicial es abrumador, porque marca el momento exacto en que el tejido mismo de la realidad parece rasgarse. No estamos ante una simple ausencia de ruido de fondo o un momento de pausa para pensar. No es un minuto de silencio oficial, por así decirlo. Para nada. Es una presencia casi física de lo inefable. Es un espacio diseñado intencionadamente a través de los siglos para que el alma humana se quede sin respuestas fáciles, que quede despojada de sus comodidades habituales y,
bueno, se ve obligada a contemplar un misterio insondable. Y ese vacío sonoro, ese despojo visual absoluto, es el umbral exacto que cruzamos en la exploración de hoy. Nuestra misión en esta inmersión profunda es zambullirnos en los textos bíblicos, magisteriales, históricos y patrísticos que configuran la liturgia más austera y misteriosa de todo el año cristiano, o sea, el Viernes Santo. Una liturgia que francamente no deja a nadie indiferente si se vive con profundidad. Totalmente. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Porque leyendo nuestras fuentes, el impacto de los primeros segundos de esta celebración es sobrecogedor. Tenemos este templo desolado y de repente el sacerdote y los ministros entran en absoluto silencio. Sin decir una sola palabra. Llegan ante el altar desnudo y en lugar de hacer una reverencia normal, se postran, caen al suelo con el rostro pegado a la tierra, físicamente aplastados contra el suelo. Fíjate que esa imagen es teología pura hecha espacio y movimiento. O sea, esa postración es la expresión litúrgica máxima de lo que en teología se denomina kenosis. Espera, kenosis suena a un término teológico bastante denso. A ver, ¿qué significa exactamente en este contexto de estar, pues eso, tirado en el suelo? Bueno, es una palabra griega que significa vaciamiento. Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos a un rey poderoso que, en lugar de gobernar desde su trono de oro, se quita la corona, se despoja de sus ropas de seda, se pone unos harapos y se arrodilla a fregar los suelos de su propio castillo. Madre mía. O sea, una humillación total. Exacto. Es la renuncia voluntaria al estatus y al ego. Al postrarse rostro en tierra, los ministros están simbolizando dos cosas enormes al mismo tiempo. Por un lado, la humillación del ser humano, que reconoce que sin Dios no es más que polvo. Claro. Y por otro lado, representa el inmenso luto de la Iglesia. Una Iglesia que, como una viuda, llora desconsoladamente al pie del Calvario. Estaba repasando las rúbricas y la historia de este día en nuestras notas, y hay algo que sinceramente me desconcierta. Se establece como un dogma litúrgico que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. O sea, no hay consagración. Así es, ninguna. Pero a ver, si la Eucaristía es el centro absoluto de la fe católica, el mayor tesoro diario, ¿por qué eliminarla justo en el día más solemne del año? Parece completamente contraintuitivo. No es como organizar el banquete más importante y quitar el plato principal. Es una pregunta excelente. Y es normal que choque, porque choca directamente con nuestra lógica humana. Parece un contrasentido total, pero esta norma antiquísima tiene un propósito brutalmente claro. ¿Cuál es el objetivo entonces de ese vacío? Pues que la liturgia del Viernes Santo establece dogmáticamente el valor expiatorio y redentor de la cruz histórica. O sea, al omitir el sacrificio sacramental, es decir, la misa ordinaria, la Iglesia fuerza a que nuestra atención no se disperse en absoluto. Nos entra de golpe. Nos obliga a mirar única y exclusivamente al evento histórico, físico y cruento que tuvo lugar en el Gólgota hace 2000 años. El único centro hoy es Cristo crucificado. Entiendo. Es como si la Iglesia dijera que hoy no celebramos el sacramento porque estamos dentro del acontecimiento original que dio origen a ese sacramento. Exactamente, ese es el punto clave. Y por esa misma razón, fíjate, este día conlleva una exigencia física a través del ayuno y la abstinencia. No es una simple regla de dieta o un trámite. Claro, no es para cumplir un expediente. Cuando el estómago ruge por el ayuno, es un recordatorio físico y constante de ese sacrificio redentor. Es acompañar desde nuestra propia limitación física la sed y el dolor de la cruz. Así que tenemos el espacio físico vacío, el estómago vacío y un silencio verdaderamente atronador. Si entendemos que todo este vacío no es un castigo, sino que actúa casi como una cámara de privación sensorial, nos damos cuenta de que prepara nuestros sentidos. ¿Nos deja a la intemperie espiritual? Sí. Al quitarnos la música, las luces y el alimento, el alma queda vulnerable. Y ahí es donde entra la liturgia de la palabra. Porque cuando por fin se rompe el silencio, no es con un canto alegre, sino con las lecturas. Y en ese silencio sepulcral, la palabra resonará con una fuerza inaudita. Es como escuchar un susurro en una habitación insonorizada. Cada sílaba adquiere un peso colosal. Y la selección de textos para este día es, de verdad, un contraste magistral, que exige ser escuchado con todo el ser.
Hablemos de ese contraste, porque revisando las fuentes, el arco narrativo de las 3 lecturas te deja sin aliento. Empezamos con el profeta Isaías, que pinta una imagen desgarradora, la del siervo doliente. Un texto durísimo de escuchar. Totalmente. Lo describe como alguien sin aspecto humano, desfigurado. Alguien ante quien apartamos la mirada porque no podemos soportarlo, y que carga voluntariamente con nuestros crímenes. Pero luego, la segunda lectura, la carta a los Hebreos, parece cambiar completamente el enfoque. Lo cambia porque nos da la otra cara de la moneda del mismo misterio. O sea, Isaías nos muestra el dolor físico y el oprobio extremo. Pero la carta a los Hebreos nos presenta a este mismo sufriente como un sumo sacerdote majestuoso. Es un salto tremendo. Sí, nos dice que este sacerdote atraviesa los cielos, pero que, simultáneamente, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, aprendió a obedecer padeciendo. La genialidad de Hebreos es mostrarnos que no es un Dios distante. Claro, no está mirando desde arriba así mancharse. Exacto. Es alguien capaz de compadecerse de nuestra debilidad porque fue probado en todo, llevando el sufrimiento humano hasta sus últimas consecuencias. Y toda esta tensión acumulada entre, la humillación de Isaías y la majestad de Hebreos, desemboca en la lectura principal, que es la Pasión según el Evangelio de San Juan. Y leyendo los 4 evangelios, en nuestra investigación, el relato de Juan destaca muchísimo. Es una perspectiva completamente diferente. Sí, en los otros evangelios vemos agonía, vemos abandono, escuchamos ese grito terrible de «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero Juan lo cuenta de otra manera, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que la teología juánica, la visión de San Juan, presenta la pasión con lo que podríamos llamar una majestad serena. En este relato, la cruz no es el cadalso donde muere un derrotado. En absoluto. ¿No es una ejecución más del Imperio Romano? Para nada. Para Juan, la cruz es el trono de la gloria, desde donde Jesús reina. Él tiene el control absoluto de cada detalle de su pasión. Es cierto. En el relato de Juan, cuando los soldados van a arrestarlo al huerto y Jesús responde «Yo soy», que recordemos es el nombre divino de Dios, los soldados retroceden y caen a tierra. No es una víctima arrastrada a la fuerza. No, es el rey que avanza voluntariamente. Exacto. Avanza hacia su trono de madera, cumpliendo paso a paso el plan trazado desde el principio de los tiempos. Y esa soberanía se mantiene hasta el último suspiro, cuando dice «todo está cumplido» e inclina la cabeza. Pero el relato de Juan guarda un detalle que ha cautivado a la Iglesia durante 20 siglos, un momento que ocurre justo después de la muerte. Bueno, aquí es donde se pone realmente fascinante. Me refiero al momento en que el soldado traspasa el costado de Jesús con una lanza. Las fuentes que hemos analizado incluyen estudios médicos y forenses modernos, como los del doctor Frederick Zugibe. Sí, unos estudios impresionantes, por cierto. Son increíbles. Desde un punto de vista puramente biológico, esos estudios explican que la lanza penetró el pericardio, que es la membrana que rodea el corazón, y al hacerlo liberó el líquido pericárdico, que visualmente es como agua, seguido de la sangre retenida en el corazón. Un detalle de una crudeza inmensa. Médicamente, esto confirma de manera absoluta que Jesús ya había muerto por un fallo cardíaco masivo, antes del lanzazo. Esa es la realidad anatómica y forense que de por sí es estremecedora porque, certifica la realidad de la muerte humana de Cristo. Sin embargo, los primeros cristianos y los grandes pensadores de los primeros siglos no leían este pasaje como si fuera un parte médico de defunción. Claro, no estaban buscando pruebas biológicas. Para nada. La exégesis de los padres de la Iglesia encuentra aquí una profundidad mística asombrosa. Yo leía los textos y veía biología pura y dura. Pero la Iglesia antigua veía un universo entero en esa agua y esa sangre. A ver cómo conectan un hecho forense con la teología más profunda. San Juan Crisóstomo y San Agustín, que son 2 de las mentes más brillantes de la antigüedad cristiana, ven en ese torrente de sangre y agua los sacramentos fundamentales que dan vida a la Iglesia. O sea, no es casualidad que broten ambos líquidos. Exacto. El agua simboliza el bautismo, que nos lava y nos da una vida nueva, y la sangre simboliza la Eucaristía, que nos alimenta y nos une a Dios. Y San Agustín traza un paralelismo bellísimo que conecta el principio de la humanidad con este momento exacto en el Calvario. El paralelismo con Adán y Eva. Esa parte de nuestras notas me dejó dando vueltas. Explícanos cómo funciona esa analogía porque es brutal. A ver, pensemos en el libro del Génesis, cómo nace Eva, la primera mujer.
Dios hace caer a Adán en un sueño profundo y, de su costado abierto, forma a su esposa, Eva. Sí, de la costilla. Pues San Agustín dice, miremos a la cruz. Cristo es el nuevo Adán que ha caído en el sueño profundo de la muerte. Y, de su costado abierto por la lanza, nace la Iglesia, que es la nueva Eva, su esposa, formada por los sacramentos del agua y la sangre. ¡Qué barbaridad! Es una simetría poética y teológica perfecta. Lo es. Y además, como ocurre con el Cordero de la Pascua judía en el Éxodo, Juan se encarga de dejar claro que no le quebraron ningún hueso. Todo encaja en un diseño divino milimétrico. Es alucinante como un detalle tan crudo e histórico encierra toda la historia de la salvación. Y toda esta majestad teológica desemboca en lo que ocurre a continuación en la liturgia, que son las solemnes intercesiones. El gran momento de oración. Sí, porque después de leer este relato de tortura, traición y muerte, la asamblea pasa a rezar. Pero no es una oración rápida de domingo. Son 10 peticiones larguísimas, la antigua oración universal. Y lo que debemos notar aquí es la universalidad sin precedentes de estas oraciones, que provienen de los primeros siglos del cristianismo. O sea, la Iglesia se detiene exhaustivamente a pedir por todos. Literalmente por todos. Reza por la propia Iglesia, por el Papa, por los ministros y los fieles, por los catecúmenos que se preparan para el bautismo, reza por la unidad de todos los cristianos divididos, reza por el pueblo judío, reconociendo que a ellos Dios les habló primero. Y luego se abre todavía más, ¿verdad? Mucho más. Pide por los que no creen en Cristo, por los que ni siquiera creen en Dios, por los gobernantes del mundo civil y por todos los que sufren alguna tribulación. Es un abrazo a toda la humanidad. Imaginable, el rechazo más cruel, injusto y violento hacia el Hijo de Dios. Sí, la máxima expresión del mal humano. Lo lógico, desde una perspectiva puramente humana, sería que la respuesta a ese relato fuera, pues, el juicio, el aislamiento, o al menos un deseo de condenar a los responsables y al mundo que lo permitió. Sin embargo, la respuesta inmediata de la Iglesia a través de estas oraciones es una apertura absoluta hacia el mundo entero, incluso hacia quienes reniegan de él. ¿Cómo es esto posible? A ver, es una reacción humanamente ilógica. Estoy segura de que cualquiera lo pensaría. Pero es que esa es precisamente la paradoja insalvable del Evangelio. La respuesta al odio absoluto es el amor absoluto. Es darle la vuelta a todo. Totalmente. La Iglesia entiende que en la cruz, Cristo adopta una postura física muy específica. Tiene los brazos abiertos de par en par y clavados para no poder cerrarlos. En estas intercesiones, la Iglesia orante adopta esa misma postura espiritual. O sea, abre los brazos también. Exacto. Contemplando el sacrificio, comprende que esa sangre no fue derramada solo por los que estaban llorando al pie de la cruz. Fue derramada por todos, sin excepción, incluso por quienes sostenían el martillo. Por eso intercede. Y este abrazo universal nos prepara para el momento central, la confrontación física con el instrumento de la muerte. Y ese llegamos a la adoración de la Santa Cruz, el famoso rito del exe lignum crucis. Del plano intelectual y auditivo de la palabra, pasamos a algo muy físico y dramático. Es un momento visualmente potentísimo. El sacerdote desvela lentamente un madero, en 3 etapas. Va elevando la cruz y cantando una frase que resuena en las paredes desnudas de la iglesia. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y toda la asamblea cae de rodillas respondiendo, venid a adorarlo. Es un acto que, de verdad, estremece. Estremece hoy y estremecía aún más en la antigüedad. El peso de la historia está muy presente en este rito. Si acudimos a las fuentes históricas, tenemos el testimonio fascinante de Egeria. Ah, sí. Una intrépida peregrina que viajó a Jerusalén en el siglo IV. En su diario nos cuenta con todo detalle cómo era esta veneración de la verdadera cruz en el mismísimo Gólgota. Sí, leí ese extracto en nuestra investigación y parece sacado de una película. Describe un fervor casi peligroso. Totalmente desbordante. Egeria relata que el obispo sostenía firmemente el madero sagrado con ambas manos, y a su lado los diáconos tenían que estar alerta, vigilando celosamente la reliquia. Para que no la robaran. Pues casi.
porque el fervor popular era tan extremo, tan visceral, que en el pasado algunos fieles, al acercarse bajo la excusa de besar la madera, habían intentado arrancar trozos de la reliquia de un mordisco para llevárselos a casa. ¡Madre mía! O sea, querían llevarse un trozo de salvación en la boca. Exacto, había una necesidad casi desesperada de poseer físicamente ese instrumento de salvación. Hoy en día, bueno, el rito es mucho más solemne y ordenado, por supuesto, pero nos ayuda a entender que la devoción subyacente es la misma, la urgencia humana de acercarse, tocar y besar el madero del que pendió la vida. Y mientras toda la comunidad desfila lentamente para hacer ese gesto físico de besar o tocar la cruz, la liturgia propone unos cánticos antiquísimos llamados los improperios. Leyendo las letras en nuestras fuentes, es una confrontación directa. Es un diálogo muy duro. Es casi como si Dios estuviera haciendo un reproche amoroso y dolorido a la humanidad. Canta cosas como: «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Yo te saqué de Egipto y tú preparaste una cruz para tu Salvador». Si conectamos esto con la perspectiva general del camino humano hacia la redención, bueno, los improperios no son un simple poema histórico acusando a la gente de hace siglos. Funcionan como un espejo para cada generación. Es el momento de la interpelación más profunda. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Constantemente, cuando recordamos al sacerdote postrándose boca abajo al inicio de la celebración, nos hace preguntarnos a nosotros mismos: ¿se está realmente dispuesto a postrar el propio orgullo, la vanidad, el ego, con esa misma radicalidad? Es que al contemplar ese madero, la pregunta inevitable es sobre la propia vida de quien nos escucha, ¿verdad? ¿Se sigue huyendo cobardemente de las cruces diarias, de los dolores y sacrificios cotidianos que nos configuran? Y va más allá. Al acercarnos paso a paso para besar la cruz de Cristo, la pregunta penetra hasta el hueso. Cabe preguntarse: ¿son los pecados propios los clavos que hieren o son las lágrimas de arrepentimiento auténtico el bálsamo que consuela? Es tremendo. Esa es la confrontación necesaria. Nos obliga a ver nuestra participación en ese misterio y nos lleva a entender la paradoja suprema. No adoramos la cruz por ser un instrumento de tortura brutal, ni hay aquí un afán macabro de aplaudir el sufrimiento por el sufrimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Queda claro que se venera porque es el mayor trofeo de redención que existe. Es el punto de inflexión en la historia del universo. El momento en que todo cambia. El lugar físico y espiritual donde el final aparente fue reescrito y donde la muerte, con mayúsculas, fue definitivamente derrotada por la vida. Es el árbol paradójico que nos devuelve todo lo que la humanidad perdió en el Edén. Del árbol del paraíso vino la caída, del árbol de la cruz, la salvación. Es una restauración total. Y sin embargo, la veneración colectiva del madero, por más sublime y profunda que sea, no es el destino final de la liturgia de hoy. El recorrido nos empuja desde la adoración comunitaria hacia una unión sacramental íntima y personal. Entramos así en la tercera gran parte, la Sagrada Comunión. Pero aquí volvemos al principio. Recordemos que hoy no hay consagración. Lo que nos lleva al rito que antiguamente se conocía como la misa de los presantificados, ¿verdad? Se distribuyen las hostias que fueron cuidadosamente consagradas y reservadas el día anterior, durante la misa de la Cena del Señor en Jueves Santo. Y esto plantea una cuestión teológica vital sobre cómo entendemos el tiempo y el sacrificio. A ver, la ausencia de la plegaria eucarística y de la consagración en el altar, este Viernes Santo, no es una simple carencia logística para ahorrar tiempo. No es porque los sacerdotes estén cansados. Para nada. Es una afirmación rotunda. Nos deja abrumadoramente claro que no hay múltiples sacrificios. Cada Eucaristía que se celebra en cualquier iglesia, cualquier día a lo largo del año litúrgico, no es un evento nuevo. Bebe directa, histórica y exclusivamente de esta única fuente, sangrienta en la colina del Calvario. Todas las misas miran hacia ese único viernes. Exacto. Al comulgar de los presantificados en este día de luto, el alma humana se une a ese sacrificio original. Recibe en silencio el alimento, las provisiones necesarias, para poder atravesar el inmenso desierto del luto que está a punto de caer sobre la tierra. Y vaya si cae ese luto. Porque tras la comunión, la celebración no concluye como estamos acostumbrados.
Quienes hayan asistido saben que el cierre de esta liturgia es drástico, casi cortante. Es un final que te deja un nudo en el estómago. No hay una bendición solemne final, no hay cantos de despedida alegres. El sacerdote no dice el habitual, podéis ir en paz. Simplemente dice una breve oración sobre el pueblo, hace una genuflexión ante la cruz y todos los ministros se retiran. La asamblea se disuelve paulatinamente en el mismo silencio denso y misterioso con el que comenzó la tarde. El altar queda completamente despojado de nuevo, frío, abandonado. Es un cierre pastoral de una contundencia que estremece, porque la liturgia en un acto de pedagogía magistral nos suelta de la mano, nos deja ahí, solos, al pie de la cruz. Nos obliga a afrontar el vacío. Sí, nos invita a unirnos a la figura de la Virgen Dolorosa, la Stabat Mater, en su inmensa y silenciosa soledad. Es una exigencia a morir a nuestro propio pecado. Se nos pide retirarnos a nuestras casas en un profundo y reverente silencio interior, acompañando en nuestra imaginación y en nuestra fe el descenso del cuerpo inerte de Cristo, que es lavado y llevado rápidamente al sepulcro de piedra. ¿El final de la esperanza terrenal en ese momento? Todo este final abrupto nos prepara psicológicamente para transitar por la quietud absoluta y el frío amanecer del Sábado Santo, que es el día del gran silencio de Dios. Tenemos que admitir que sostener la mirada en ese vacío, quedarse frente a un altar despojado y un sagrario con la puerta abierta y vacía, es quizá uno de los mayores desafíos para la fe humana. La tentación es salir corriendo, encender la televisión o poner música. Totalmente. La tentación natural es huir de esa sensación. Quedarse anclado en la simple tristeza de la tumba sería un error, porque sería olvidar la promesa divina de la resurrección. Pero al mismo tiempo, vivir este luto, transitar pacientemente por esta incomodidad y esta oscuridad, es absolutamente necesario. No hay atajos hacia el domingo. El dolor no se puede saltar. Sin la experiencia profunda y real del sufrimiento, de la muerte y del vaciamiento total, el milagro de la luz pascual que estallará en la vigilia carecería de su verdadero impacto y sentido redentor. Hay que atravesar la noche. Y para ilustrar magistralmente lo que significa atravesar esa noche, hay un detalle final en nuestras fuentes históricas y bíblicas que merece una reflexión profunda antes de terminar. Los evangelios sinópticos relatan un fenómeno asombroso. Mientras Cristo agonizaba en la cruz, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad literal, densa y palpable, cubrió toda la tierra. El sol se ocultó en el punto más alto del día. 3 horas de oscuridad total en medio del día. Es sobrecogedor. Esa oscuridad física sobre el monte de la Calavera no es simplemente un eclipse o un fenómeno cósmico curioso registrado en los anales antiguos. Es el reflejo perfecto, la metáfora visual más cruda e impactante de lo que realmente es la existencia humana sin el sacrificio de la cruz. Un mundo completamente a oscuras. Es la imagen de un mundo huérfano, un cosmos sin sentido, hundido irremediablemente en las tinieblas del aislamiento, el pecado y la muerte. Es la nada absoluta cayendo sobre la creación. Y ese apagón cósmico nos devuelve de golpe a nuestro silencio inicial, a ese vacío ensordecedor que se genera cuando el tiempo parece detenerse y la realidad se rompe. Cualquiera que medite en estas realidades hoy quede invitado a confrontar sus propias 3 horas de oscuridad. Todos pasamos por esos momentos de dolor agudo, de duda paralizante, de pérdida incomprensible, donde parece que el sol se ha apagado. Y duele muchísimo. Claro, la inmersión en esta liturgia milenaria no ofrece una fórmula mágica para evitar ese dolor, sino que nos enseña cómo atravesarlo, no huyendo de la oscuridad, no apartando la mirada, sino manteniéndola fijamente clavada en ese madero humillado. Porque, paradójicamente, fue de esa misma madera astillada de donde brotó la salvación eterna. Tras la desolación y el despojo, todo queda en pausa, en el mayor de los silencios, esperando simplemente a que despunte el amanecer. Silencio sagrado, Silencio de Dios, el Gólgota guarda su última voz.